Ese mensaje llegó para la persona correcta, no por coincidencia, no por casualidad, sino porque, en algún punto de tu camino, ya has percibido, aunque de forma silenciosa y difícil de explicar, que existe una dirección que te está siendo mostrada, un camino que, de alguna manera, sigue regresando a tus pensamientos, una decisión que insiste en reaparecer, una inquietud que no desaparece con el tiempo, y, aún así, no te has movido. No porque no quieras, sino porque no tiene sentido. Y es exactamente aquí donde comienza el conflicto más profundo entre la lógica humana y la forma en que Dios guía. Porque, dentro de ti, existe una expectativa casi automática de que aquello que viene de Dios debería ser claro, estructurado, cómodo, racionalmente comprensible, como si el llamado divino viniera acompañado de explicaciones detalladas, garantías de resultado y ausencia de riesgo. Pero la Biblia nunca mostró ese patrón. Al contrario, revela, una y otra vez, que cuando Dios llama a alguien a algo mayor, no le entrega el plan completo, le entrega un paso. Y ese paso, casi siempre, desafía la lógica. Abraham no recibió un mapa, recibió una orden: salir. Sin saber a dónde. Sin garantía de cómo sería. Sin confirmación visible de lo que encontraría. Noé comenzó a construir algo que, en ese contexto, parecía absurdo, un proyecto que no tenía sentido para nadie a su alrededor, una obediencia que exigía soportar cuestionamientos, miradas y silencio, durante años. Moisés fue llamado a liderar algo que él mismo creía no ser capaz de hacer, cargando dudas sobre su propia capacidad, sobre su propia voz, sobre su propio valor. Y en todos estos escenarios, existe un patrón que tal vez nunca te detuviste a observar con la profundidad suficiente. La obediencia vino antes del entendimiento. No esperaron a que todo tuviera sentido para actuar. Actuaron, y el sentido se fue revelando a lo largo del camino. Y eso confronta directamente la forma en que tal vez estás intentando vivir hoy. Porque quieres entender primero, para después decidir. Quieres claridad completa, para entonces moverte. Quieres seguridad absoluta, para entonces obedecer. Pero ese tipo de condición crea un bloqueo invisible. Porque te mantiene atrapado en un lugar donde solo avanzas cuando todo parece controlable. Y casi nada que transforma tu vida nace de un lugar completamente controlable. Existe un tipo de paso que solo puede darse con confianza, no con certeza. Y ese tipo de paso es el que activa el proceso. Porque lo extraordinario no comienza cuando todo está explicado. Comienza cuando aceptas caminar sin una explicación completa. Y tal vez lo que te está impidiendo hoy no es falta de dirección, sino exceso de necesidad de entendimiento. ¿Quieres saber cómo va a suceder? ¿Quieres saber cuándo va a suceder? ¿Quieres saber si va a funcionar? Pero Dios, la mayoría de las veces, no responde esas preguntas de antemano. Porque no te está llamando a controlar el proceso, te está llamando a confiar en Él. Y la confianza verdadera no nace cuando todo está claro. Nace cuando decides avanzar aún sin estarlo. Y es exactamente por eso que tantas personas permanecen en el mismo lugar durante tanto tiempo. No por falta de potencial. No por falta de oportunidades. Sino porque condicionaron sus decisiones a la lógica. Y no a la fe. Y la fe, en su sentido más profundo, no es creer que algo puede suceder. Es actuar como si ya fuera verdad, incluso sin evidencia. Es dar un paso sin ver todo el camino. Es continuar sin garantías. Es obedecer sin explicación. Y eso no es cómodo. Porque exige soltar el control. Exige aceptar la incertidumbre. Exige lidiar con el silencio. Pero es exactamente en ese ambiente donde ocurre el crecimiento.
Porque cuando das un paso sin entenderlo todo, entras en un espacio donde Dios comienza a revelar lo que antes no era accesible. No porque lo estuviera ocultando, sino porque hay cosas que solo pueden comprenderse en movimiento. Y tal vez, si eres honesto contigo mismo ahora, te darás cuenta de que hay algo dentro de ti que ya sabe cuál es ese próximo paso. Algo que has estado evitando enfrentar completamente. Algo que suavizas para no tener que actuar. Algo que racionalizas para justificar quedarte donde estás. No porque no puedas hacerlo, sino porque aún no tiene suficiente sentido como para darte seguridad. Y es precisamente por eso que requiere fe. Porque la fe no es caminar cuando todo está claro. Es caminar cuando aún no lo está. Es confiar cuando aún no hay pruebas. Es obedecer cuando aún no hay explicación. Y tal vez lo que hoy llamas duda no sea falta de dirección, sino resistencia a esa dirección. Tal vez lo que llamas espera no sea un tiempo de preparación, sino postergación. Porque existe una diferencia sutil, pero decisiva, entre esperar el momento correcto y usar el tiempo como excusa para no actuar. Y esa diferencia define el rumbo de tu vida. Porque mientras sigues esperando el momento ideal, la vida sigue pasando. Mientras sigues buscando más señales, la señal principal sigue siendo ignorada. Mientras sigues intentando entenderlo todo, el primer paso sigue sin darse. Y sin ese primer paso, nada cambia. Porque el camino no se revela a quien observa, se revela a quien entra en él. Y tal vez ese mensaje sea exactamente eso. Un punto de ruptura. Una invitación a salir de la lógica que te mantiene seguro, pero detenido. Un llamado a confiar más de lo que necesitas entender. Un recordatorio de que no necesitas todas las respuestas. Necesitas disposición para obedecer lo que ya te fue mostrado. Porque, al final, no toda dirección de Dios tendrá sentido al principio. Pero toda dirección, cuando se sigue, revela un sentido que nunca podría verse desde afuera. Y lo único que te separa de aquello que podrías vivir no es capacidad, no es tiempo, no es oportunidad. Es la decisión de dar el paso que ya sabes que necesitas dar, aún sin entender completamente. Porque es en ese paso, incierto, incómodo, silencioso, donde todo comienza a cambiar. Si crees, escribe, yo creo.